Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del showbiz, pero no de cualquier manera. Vamos a desmenuzar uno de esos duelos que nos dejan sin aliento, una competencia que no es de golpes ni de gritos, sino de talento, carisma y la capacidad de conquistar corazones. Estamos hablando de algo que ha estado resonando con fuerza, y es nada menos que el duelo de estrellas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, han escuchado bien. Este título, Hande Kerem, duelo de estrellas que conquista el showbiz, no es una exageración, es la pura verdad. Vamos a explorar cómo estas dos figuras, cada una con su brillo particular, han logrado no solo destacar, sino prácticamente incendiar la industria del entretenimiento, dejando una huella imborrable y generando una legión de fans que los siguen a cada paso. Pero antes de adentrarnos en esta apasionante batalla de titanes, quiero hacerles una invitación muy especial, una que les aseguro que no se van a querer perder. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No solo nos ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que créanme, vienen cargados de sorpresas y análisis interesantes como este. Y si ya están suscritos, un abrazo gigante de mi parte. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la acción. Cuando pensamos en Hande Erçel, la imagen que se nos viene a la mente es la de una belleza radiante, una profesional que ha sabido evolucionar y consolidarse como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando por roles que van desde la joven soñadora hasta la mujer fuerte e independiente, conquistando a la audiencia con su dulzura, su emotividad y esa chispa que la hace única. ¿Quién podría olvidar su interpretación en Güneş Yüksel, donde ya mostraba un talento prometedor? ¿O qué decir de Aşk Laftan Anlamaz, que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un fenómeno? Pero lo que realmente distingue a Hande es esa capacidad de conectar con el público a un nivel muy personal. No es solo una cara bonita, es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que transmite emociones genuinas y que, francamente, tiene un magnetismo innegable. Su estilo, su forma de vestir, sus campañas publicitarias, todo en ella se convierte en noticia y en tendencia. Ha sabido construir una marca personal sólida, una que va más allá de las pantallas, y eso es algo que muy pocos logran en la industria. Se ha convertido en un icono de moda, en una referente para muchas jóvenes, y sus proyectos siempre están rodeados de una expectativa enorme. Cada serie que protagoniza se convierte en un éxito, y cada aparición pública es analizada al detalle. Es esa combinación de talento actoral, belleza, carisma y una gestión de su imagen impecable lo que la ha llevado a la cima. No es solo una estrella en Turquía, es un nombre reconocido a nivel mundial, y eso, amigos míos, es un logro monumental. Su recorrido es un ejemplo de dedicación y crecimiento constante y la hemos visto madurar no solo como actriz, sino también como persona pública, siempre manteniendo una actitud humilde y profesional, lo cual la hace aún más admirable. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Kerem. Un nombre que evoca pasión, energía y una fuerza arrolladora. Kerem es de esos actores que no solo interpretan un papel, sino que lo viven, lo respiran, y lo transmiten con una intensidad que te atrapa desde el primer momento. Su camino en el mundo de la actuación también ha estado marcado por éxitos rotundos. ¿Quién no se emocionó con su papel en Güneş Yüksel, donde compartió pantalla con Hande? Pero fue su protagonismo en Sen Kalkam lo que lo elevó a la categoría de superestrella internacional. Su química con Hande Erçel en esa serie fue eléctrica, palpable, y se convirtió en uno de los pilares de su éxito masivo. Kerem tiene esa mezcla perfecta de galán, de tipo rudo pero sensible, y de profesional dedicado. Sabe cómo cautivar a la audiencia, cómo robarse el show, y cómo generar esa complicidad con sus coprotagonistas que hace que las historias cobren vida. Además de su talento actoral, Kerem también se ha destacado por su energía, su espíritu aventurero y su compromiso con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para alzar la voz en temas importantes, demostrando que es un artista consciente y comprometido con el mundo que lo rodea. Su presencia en redes sociales es también un factor clave en su éxito, interactuando constantemente con sus seguidores y manteniendo esa cercanía que tanto aprecia el público. Kerem no solo actúa, sino que también inspira. Su disciplina, su enfoque en mantenerse en forma y su constante
constante búsqueda de nuevos retos demuestran que es un artista en constante evolución. Su carisma es contagioso y su sonrisa puede derretir hasta el corazón más frío. Es esa combinación de fuerza masculina, vulnerabilidad y un talento indiscutible lo que lo ha posicionado como uno de los galanes más codiciados de la actualidad. Su capacidad para pasar de roles cómicos a dramáticos con la misma maestría es otro de sus grandes atributos. Ahora, ¿por qué hablamos de un duelo de estrellas? Porque aunque ambos brillan con luz propia, la forma en que sus carreras han coincidido y competido en el mismo espacio, generando un furor sin precedentes, es lo que hace este análisis tan fascinante. La magia ocurrió como mencionamos en Senkalkam. La sinergia entre Ande y Kerem fue algo que el público no pudo ignorar. Esa química en pantalla, esa complicidad que traspasaba la pantalla, hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban, de sus miradas, de sus diálogos, de sus momentos románticos y también de sus discusiones. La serie no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un éxito global, traducida y emitida en decenas de países, consolidando a ambos como íconos a nivel internacional. Pero este duelo no se trata de quién es mejor que el otro, sino de cómo ambos, con sus estilos y talentos únicos, han logrado conquistar el showbiz de una manera espectacular. Ande, con su elegancia, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones complejas, se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Kerem, con su energía, su carisma arrollador y su intensidad interpretativa, ha cautivado a audiencias de todas las edades. Juntos en Senkalkam, crearon una tormenta perfecta, una combinación explosiva que resonó con fuerza en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando miles de fanpages, foros de discusión y una comunidad global de seguidores que no se perdía ni un solo detalle. Y es precisamente esta capacidad de generar un impacto tan masivo lo que define este duelo de estrellas. No es una competencia directa en un mismo rol, sino la influencia que ejercen en la industria, la cantidad de seguidores que acumulan, la repercusión de sus proyectos y la manera en que sus nombres se convierten en sinónimos de éxito. Ambos han demostrado una gran capacidad para elegir proyectos que conectan con el público, para reinventarse y para mantenerse relevantes en un mundo del entretenimiento tan cambiante. Además de su éxito en la televisión, ambos han expandido sus horizontes. Ande se ha consolidado como una influyente figura en el mundo de la moda, colaborando con reconocidas marcas internacionales y apareciendo en portadas de revistas de prestigio. Su estilo es constantemente analizado y admirado, convirtiéndola en un referente de moda y belleza. Por su parte, Kerem ha incursionado en la producción cinematográfica y ha participado en proyectos que exploran diferentes facetas de su talento, demostrando su ambición por crecer y evolucionar como artista. Ha aprovechado su fama para abogar por diversas causas, mostrando una faceta más comprometida y reflexiva. La influencia de Ande y Kerem va más allá de sus trabajos en pantalla. Han creado una conexión profunda con sus seguidores, quienes los apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para mantener esa cercanía, y ambos son maestros en utilizarlas para compartir momentos de su vida, interactuar con su audiencia y generar expectación por sus futuros trabajos. El fenómeno de Senkalkam es un claro ejemplo de cómo su conexión en pantalla trascendió la ficción, generando un fervor que pocas veces se ve en la industria. Este duelo de estrellas también nos enseña sobre la importancia de la química en la actuación. La conexión entre Ande y Kerem no fue algo que se pudiera forzar, fue algo natural, magnético, que el público percibió de inmediato y se enamoró. Y es esa química la que hace que una historia funcione, la que hace que los espectadores se enganchen y deseen ver más. Ambos actores demostraron una gran profesionalidad y una entrega total a sus personajes, lo que permitió que esa chispa brillara con tanta intensidad. Y cuando hablamos de conquistar el showbiz, no solo hablamos de éxito en audiencia o popularidad. Hablamos también de la capacidad de marcar tendencia, de influir en la cultura popular, de ser referentes en moda, estilo de vida y hasta en forma de pensar. Ande y Kerem han logrado eso y mucho más. Son embajadores de la industria turca a nivel mundial, abriendo puertas y mostrando el talento que existe en su país a una audiencia global. Su éxito es un testimonio del poder del entretenimiento para trascender fronteras y conectar personas de diferentes culturas. ¿Pero qué podemos aprender de este fenómeno? Para los aspirantes a actores, es una lección sobre la importancia de la dedicación, la profesionalidad y la capacidad de conectar con el público.
Para los amantes del entretenimiento, es la demostración de que la magia puede ocurrir cuando dos talentos se unen en el momento y lugar adecuados, creando algo que resuena con el alma de la audiencia. Y para nosotros como analistas de tendencias, es un estudio de caso fascinante sobre cómo construir y mantener una carrera exitosa en la era digital. Este análisis sobre Hande y Kerem es un recordatorio de que el showbiz está en constante evolución, y que las estrellas que realmente conquistan el escenario son aquellas que saben adaptarse, innovar y, sobre todo, conectar con su público de una manera auténtica. Su legado no se trata solo de los premios que han ganado o las series que han protagonizado, sino del impacto que han tenido en la vida de sus seguidores, en la industria y en la forma en que se percibe el talento turco a nivel mundial. Son verdaderos pilares de una generación de artistas que están redefiniendo los estándares y demostrando que el carisma, el talento y la conexión humana son las verdaderas claves del éxito duradero. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión y el trabajo duro pueden llevar a la cima, y cómo la química, tanto en la vida profesional como en la personal, puede ser un motor de éxito sin precedentes. Han demostrado que el duelo no siempre significa competencia destructiva, sino que puede ser una fuerza constructiva, donde ambos competidores se elevan mutuamente y crean algo mayor de lo que podrían haber imaginado individualmente. Así que ahí lo tienen, mis amigos. Un vistazo profundo a este fascinante duelo de estrellas que ha conquistado el showbiz. Hemos explorado cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus talentos individuales y su química innegable, se han convertido en figuras icónicas. Hemos hablado de su trayectoria, de su impacto en la audiencia global y de cómo han sabido reinventarse y mantenerse relevantes en una industria tan competitiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Hande Erçel? ¿Y de Kerem Bürsin? ¿Cuál fue su momento favorito en Senkal Cup? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.